Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Emigol TV. En este video les traigo el resumen de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Femenino 2023. Finalmente terminó la fase de grupos y ya tenemos nuestras 16 selecciones clasificadas a octavos de final. Esta fase va a iniciar el sábado. Pero antes de comenzar con el video, te invito a que dejes tu gran like, que te suscribas al canal, actives la campanita, compartas mi contenido y me sigas en mi TikTok. Y ahora sí, comencemos con el video. Comencemos con el grupo A. Empecemos repasando el encuentro entre Suiza y Nueva Zelanda. El encuentro entre suizas y neozelandesas acabó con un 0-0, donde ningún equipo le sacó ventaja al otro durante todo el duelo. Por otro lado, se jugó el Filipinas versus Noruega. Las vikingas se adelantaron en el minuto 6 con el tanto de Sophie Romanhaug. En el minuto 17, esta misma jugadora anotó un doblete para el 2-0 de Noruega. Las noruegas encajaron el tercero mediante el tanto de Caroline Graham Hansen en el minuto 31. Y en la segunda parte, en el minuto 48, Alicia Barker anotó en propia meta para el 4-0 noruego. En el minuto 53, mediante un lanzamiento de penalti, Guro Reiten marcó el quinto ante la selección asiática. Y por último, Haug anotó su tercer gol en el duelo, sellando el 6-0 de Noruega ante Filipinas. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Suiza quedó como puntera del grupo A con 5 puntos y 2 en DG. Noruega es la escolta con 4 puntos y 5 en DG. En tercer puesto quedó Nueva Zelanda con 4 puntos pero 0 en DG. Y por último, Filipinas quedó cuarta con 3 puntos y menos 7 en DG. Pasemos con el grupo B. Empecemos repasando el encuentro entre Canadá y Australia. En el minuto 9, Harley Raso marcó el primero a favor de las australianas para ponerlas en ventaja. En el minuto 39, esta misma jugadora anotó su doblete para el segundo tanto en el duelo. Australia consiguió el 3-0 frente a Canadá mediante el gol de Mary Fowler en el minuto 58 y por último en el minuto 90 más 4, Stephen Catley selló la victoria por 4-0 ante las canadienses. Por otro lado, se enfrentaron Irlanda y Canadá. Durante los 90 minutos de juego, ninguna selección pudo sacarle ventaja a la otra para obtener 3 puntos. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Australia quedó como líder del grupo B con 6 puntos y 4 en DG. Como escolta en segundo lugar tenemos a Nigeria con 5 puntos y 1 en DG. En tercera posición quedó fuera Canadá con 4 puntos y con menos 3 en DG. Y por último, Irlanda quedó en último lugar con 1 punto y menos 2 en DG. Sigamos con el grupo C. Empecemos por el Japón versus España. Las samuráis se adelantaron en el marcador con el tanto de Hinata Miyazawa en el minuto 12. En el 29, Riko Euki consiguió la segunda anotación a favor de las japonesas. Nippon aumentó su ventaja en el marcador a 3-0 con doblete de Miyazawa en el 40. Y por último, en el minuto 82, Mina Tanaka anotó ante España para lograr una victoria japonesa por 4-0. Por otro lado, se jugó el Costa Rica versus Zambia. La selección africana empezó ganando con la anotación de Lushomo Mwimba en el minuto 3. En el minuto 31, mediante un penalti, Zambia aumentó su ventaja con el tanto de Barbara Banda en el minuto 31. En el minuto 47, ya en la segunda parte, Melissa Herrera descontó dándole chances a Costa Rica para empatar, pero en el minuto 90 más 3 se acabó esa esperanza con el tanto de Rachel Kundananji para sellar el 3-1 de Zambia. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Japón con puntaje perfecto y 0 goles en contra, quedó líder del grupo C con 9 puntos y 2 en DG. En segundo lugar, la escolta España con 6 puntos y 4 en DG. En la tercera posición, Zambia quedó con 3 puntos y menos 8 en DG. Y en último lugar tenemos a Costa Rica con 0 unidades y menos 7 en DG. Prosigamos con el grupo D. Empecemos repasando el encuentro entre China e Inglaterra. En el minuto 4, Alessia Russo adelantó a Inglaterra en el marcador. En el minuto 26, Lauren James se encargó de anotar el segundo a favor de las inglesas. En el minuto 41, Lauren James marcó el 3-0 para ampliar la ventaja inglesa. En el minuto 57, Wang Shuang descontó mediante un penalti 1-3 para China. En el 65, Lauren James anotó doblete para aumentar la ventaja de Inglaterra. La selección europea se puso 5-1 con el tanto de Chloe Kelly en el minuto 77 y por último el tanto de Rachel Daly selló el 6-1 a favor de la selección inglesa. Por otro lado se enfrentaron Haití y Dinamarca. Las danesas se pusieron en ventaja con el tanto de penalti de Pernille Harder en el 21 y en el tanto en el minuto 90 más 10 de Sandro Esgard selló la victoria de Dinamarca por 2-0 ante Haití. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Inglaterra quedó como cabeza del grupo D con 9 puntos y 7 en DG. En segundo lugar finalizó Dinamarca con 6 unidades y 2 en DG. En tercer lugar China culminó con 3 puntos y menos 5 en DG. Y por último tenemos Haití, que quedó en la última posición con 0 puntos y menos 4 en DG.
Luego está el grupo E. Empecemos repasando el encuentro entre Portugal y Estados Unidos. El duelo entre la selección portuguesa y la selección estadounidense acabó con un empate 0-0. Por otro lado, se jugó el Vietnam versus Países Bajos. Liek Martins en el minuto 8 abrió el marcador a favor de las neerlandesas. En el minuto 11, Katja Snoekis anotó el segundo a favor de Países Bajos. La selección europea amplió su ventaja a 3-0 con el tanto de Smit Brugge. En el 23, Gil Roord anotó el cuarto para los Países Bajos. En el minuto 45, Daniel Van de Donk aumentó la ventaja neerlandesa a un 5-0. El 6-0 fue obra del doblete de Smit Brugge en el 57 y por último el doblete del Gil Roord en el minuto 83 selló la victoria de Países Bajos por 7-0 frente a Vietnam. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Países Bajos quedó líder del grupo E con 7 puntos y 8 en DG. En segunda posición, escoltando a las neerlandesas, quedó Estados Unidos con 5 puntos y 3 en DG. En tercer lugar tenemos a Portugal con 4 unidades y 1 en DG. Y por último, con 0 puntos y menos 2 en DG, encontramos a la selección de Vietnam. Después tenemos el grupo F. Empecemos repasando el encuentro entre Panamá y Francia. Las panameñas se adelantaron en el marcador con el tanto de Marta Cox en el minuto 2. Las francesas empataron el marcador con la anotación de Maëlle Lacrat en el minuto 21. En el minuto 28, Kadidiatou Diani se encargó de remontar el marcador a favor de la selección gala. Esta misma jugadora anotó su doblete en el minuto 37 de penal. En el 45+5, Lea Legarrec amplió la ventaja francesa con su anotación. En el minuto 52, Diani anotó su hat-trick desde el punto penal. Yomira Pinson descontó en el 64 de penal para Panamá 2-5. Y Linet Cedeño en el minuto 87 anotó el 3-5 para Panamá. Por último, Francia selló una victoria 6-3 con el gol de Vicky Becho en el 90+10. Por otro lado, se enfrentaron Jamaica y Brasil. El duelo entre la selección jamaiquina y la brasileña acabó con un empate 0-0. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Francia quedó como cabeza del grupo F con 7 puntos y 4 en DG. Como escolta en segunda posición está Jamaica con 5 puntos y 1 en DG. En tercer lugar tenemos a Brasil con 4 puntos y 3 en DG. Y por último Panamá, que quedó cuarta con 0 puntos y menos 8 en DG. También encontramos el grupo G. Empecemos repasando el encuentro entre Argentina y Suecia. Rebecca Blomqvist en el minuto 66 adelantó a la selección sueca en el marcador y en el minuto 90 Elin Rubensson selló el 2-0 de penal. Por otro lado se jugó el duelo Sudáfrica versus Italia. En el minuto 11 Italia se adelantó con el tanto de Ariana Caruso mediante un penalti. En el 32 un autogol de Benedetta Orsi le dio el empate a las sudafricanas. En el minuto 67, Hilda Magaya remontó el marcador 2-1 a favor de Sudáfrica. Italia empató en el minuto 74 con el doblete de Ariana Caruso. Y por último, Thembeke Kgatlana en el minuto 90+2 le dio la victoria 3-2 a Sudáfrica. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Suecia quedó líder del grupo G con 9 puntos y 8 en DG. En segundo lugar se encuentra Sudáfrica con 4 puntos y 0 en DG. Luego en la tercera posición tenemos a Italia con 3 puntos y menos 5 en DG. Y por último la selección argentina quedó en cuarta posición con 1 punto y menos 3 en DG. Por último está el grupo H. Empecemos repasando el encuentro entre Corea del Sur y Alemania. Las coreanas empezaron ganando con el tanto de Cho So-hyun en el minuto 6 y Alemania empató con la anotación de Alexandra Popp en el minuto 42. Por otro lado se enfrentaron Marruecos y Colombia. El único tanto fue obra de Anissa Lamari en el 45+4 para la victoria marroquí 1-0. Tras estos dos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Colombia quedó como cabeza de grupo con 6 puntos y 2 en DG. Su escolta en segunda posición es Marruecos con 6 puntos y menos 4 en DG. En tercera posición, Alemania fue eliminada con 4 puntos y 5 en DG. Y por último tenemos en el cuarto puesto a Corea del Sur con 1 punto y menos 3 en DG. Y bueno, tras esta fase de grupos que ya tenemos a nuestras 16 selecciones clasificadas a octavos de final. Tenemos como líderes del grupo a Suiza, Australia, Japón, Inglaterra, Países Bajos, Francia, Suecia y Colombia. Y como escoltas, en segundo lugar, han quedado Noruega, Nigeria, España, Dinamarca, USA, Jamaica, Sudáfrica y Marruecos. Estos son los duelos que se van a dar por los octavos de final. Esta fase va a iniciar el sábado con 3 encuentros, que serían el Suiza versus España, el Países Bajos versus Sudáfrica y el Japón versus Noruega. Así que bueno, espero que les haya encantado el video y si fue así recuerden dejarme su gran like, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, compartir mi contenido y seguirme en mi TikTok. Y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Chau chau.